Todos que estén aquí compartiendo. Buenas noches a todos y conforme vayan entrando, bueno, pues se van a ir incorporando. Quiero comentar algunos aspectos antes de iniciar con sus tareas. Antes que nada, pues felicitarlos en el cumplimiento de la actividad. Creo que a algunos les quedó un poquito claro, en otros a lo mejor no, pero no importa. Aquí lo importante es que vamos a ir avanzando. Ahorita hicieron todo el proceso, varios de ustedes pusieron como, voy a decirlo así, como una especie de resumen de cada uno de los elementos del proceso. Pero ahorita que en esta sesión vamos a hablar un poquito de las baterías, y con ello de lo que se trata es que van ustedes a ejecutar, es decir, hacer un ejemplo, un ejercicio. ¿Se acuerdan que en la sesión pasada yo puse el ejemplo de una secretaria, un puesto de secretaria? Pues qué competencias, qué requisitos y todo lo que nos lleva a un proceso de reclutamiento y selección. Entonces, ahorita de lo que se trata es que esta actividad que hicieron, le van a ir incorporando estos elementos, esta ejemplificación. Ya ustedes decidirán si es un puesto real o un puesto ficticio. Lo importante es que de alguna manera ejecutemos todo el proceso. Para algunos de ustedes, pues son los expertos, hasta mejor que yo lo saben. Y de lo que se trata es eso, precisamente, ¿no? De poder realizar todo el proceso, incorporando ahora sí cuáles serán las baterías más apropiadas. Por eso ahí en la rúbrica, si ustedes lo leyeron, por ahí decía incorporar formatos, los formatos que ustedes consideren. Ahorita, si me dicen si pueden ver en mi pantalla, que voy a compartirles. A ver. Ya se ve su pantalla. Y me veo yo, ¿verdad? Se ve usted. No, quiero, no sé si ya ven la pantalla que estoy presentando. Ahora sí, ya se ve el Canva. Ya se ve no el Canva. No está en modo presentación, pero sí se ve. No, ahorita lo pongo. Ahora sí ya. Sí, ya. Ok. Bueno, pues el día de hoy nada más voy a dar de manera muy, muy breve estos elementos que corresponden a la siguiente actividad que acabo de mencionar. Es como ir complementando estos elementos que vamos a ir realizando y que, insisto, pues muchos de ustedes ya lo saben, ¿no? Pero vamos a ir retomando, e incluso ustedes pueden compartirnos, nos van a compartir algunas de sus experiencias en esto, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre las baterías. Y la pregunta que yo haría sería lo primero, ¿las baterías nos dan realmente un resultado efectivo en la selección de personal, o es un acercamiento a esa realidad? ¿Quién me podría contestar esta pregunta, sí o no? Adelante, Georgina. Adelante, sí, Georgina. Doctora, mi experiencia, yo considero que es un acercamiento, porque si bien las pruebas psicométricas son instrumentos de medición de alguna manera precisos, también tiene mucho que ver el estado de ánimo de la persona al momento de estar contestando la prueba, pero sí nos dan acercamientos o nos pueden dar resultados que nos pueden ayudar mucho a darnos cuenta sobre esos, por ejemplo, estilos de aprendizaje, estilos de comportamiento, de personalidad también, que eso puede ayudar mucho a los tomadores de decisiones en cuanto a saber cómo pueden trabajar con la persona, ¿no? Cómo trabaja bajo presión, cuál es el tipo de personalidad que tiene. Entonces sí da un acercamiento, pero yo considero que tampoco podemos decir que son completamente precisas, porque al final, como somos seres humanos, cada cabeza es un mundo, y dependiendo de la forma, en el estado de ánimo principalmente en el que te encuentras cuando estás realizando las pruebas, va a depender también un poco el resultado. Ok, totalmente de acuerdo. Realmente es un acercamiento. Tú lo acabas de decir muy claro, y esto incluso lo vemos, voy a decirlo así, con los estudiantes, ¿no? De repente se les pone el examen final y reprobaron, y dice, pues ya reprobaste el curso. No es cierto. Ahí es donde entra precisamente esta reflexión que acabas tú de hacer.
porque somos seres humanos y a lo mejor es un buen elemento, pero en ese momento tuvo una situación familiar, se puso muy nervioso, no contestó, pero sabemos que lo sabe en ese proceso de seguimiento. Esto es algo semejante, ¿no? Entonces, tú lo acabas de decir muy claro. Adelante, Betsaida. Voy a ir interrumpiendo porque veo las manitas. Adelante. Sí, doctora, gracias. Pues justamente coincido que nos da un acercamiento cuando he tenido la oportunidad de dedicarme 3 años a lo que es justamente la evaluación, y lo que siempre nos remarcaban es las pruebas que aplicamos, toda esta batería, finalmente nos da elementos que nos van a permitir establecer una correlación y nunca olvidar que es una foto del momento. Nosotros como seres humanos tenemos una complejidad muy amplia. Entonces, sí entender que nos puede permitir identificar cuál es el estado y también cuáles son los rasgos, aquellos que han permanecido a lo largo del tiempo, y nos va a permitir también esa prospección de cómo se va a desempeñar en el trabajo, pero jamás, jamás, jamás pensar que a través de esa evaluación, por muy completa que esté, es determinista. No va a determinar las características de la persona, nos va a ayudar a acercarnos a cuál es su situación actual, ¿no? En este momento. Nos hablaban sobre, imagínate que es una foto, que le acabas de tomar una foto, y también como la importancia de la entrevista. Yo cuando tuve oportunidad de trabajar ahí en la Procuraduría, justo las personas que nos capacitaron nos hacían esa referencia. La entrevista es otro instrumento de investigación muy profunda que complementa y nos permite justamente que a través de las pruebas psicométricas que aplicamos, vamos con algunas hipótesis que podemos descartar o podemos identificar que sí a través de la entrevista. Totalmente de acuerdo. Al final de cuentas, ninguna es buena ni ninguna es mala. Todas ¿No? son ¿Sí me escuchó? complementarias. Todas son complementarias y al final de cuentas, la objetividad, quien va a tomar la decisión va a ser el responsable, ¿no? En función de todos estos elementos que se acercan precisamente, ¿no? Se están acercando, más no, nos podemos hablar de una precisión y exactitud en decir, este es el bueno, nos acercamos con base en todos estos elementos y que sin duda alguna también va a depender del responsable, ¿no? Si ustedes son los directores, los jefes, pues ustedes van a tener la toma de decisión, y tenemos que ser muy, muy observadores, también hay que decirlo, es una capacidad de observación muy importante cuando también hacen este tipo de entrevistas, ¿no? Entonces, estos son, pues, estos 3 elementos normalmente, ¿no? Que realizan esas pruebas, el currículum, obviamente, las entrevistas, y al final de cuentas, hoy en día decíamos que lo que se busca es talento humano, lo que se busca son esas capacidades de conocimiento, de habilidades, de aptitudes, de actitudes, que es lo que buscan todas las organizaciones, ¿no? Esto sabemos que es algo que por tradición o tradicionalmente se ha realizado. Hoy en día vamos a ver, pues, que la tecnología ha movido muchas cosas, ¿no? Bueno, déjenme pasarla. Pero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, pues, para realizar todo esto? Ya lo dijimos en la sesión pasada, hay que identificar primero las necesidades que tiene la organización, tener muy claro cuáles son esas necesidades y tener muy claro cuál es el puesto, ¿no? Que está vacante, en el que van a seleccionar al participante más idóneo, ¿no? Identificación de necesidades y puesto. Y esta parte es algo importante que van a incorporar en su trabajo, porque insisto, estuvieron muy bien la actividad 2, pero ahorita ya toca empezar a ejemplificar y partiendo de esto. Primero, ¿qué necesidades está teniendo la empresa, la organización y cuál es el puesto? Yo dije hace un momento, pueden ustedes tomar un puesto real de su empresa o, si no, un puesto ficticio. Aquí lo importante es ir viendo estos elementos que incorporan a todo el proceso de reclutamiento y selección. Aquí lo puse abajo, es un acercamiento a la realidad de lo que dijimos, ¿no? A ver, Elsie creo que levantó la mano. Elsie, adelante. Sí,
Doctora, una duda. Para la siguiente actividad, que son las baterías, dentro del desarrollo, ¿agregamos específicamente la descripción del puesto que estamos analizando para hacer como la comparativa del por qué estamos escogiendo estas baterías? Sí, ahorita lo voy a decir, ahorita que terminemos, para dar ya bien las indicaciones. Perfecto, Pero sí, gracias. Sí. Bueno, entonces, ¿para qué realizamos eso? ¿Cuáles son los objetivos? Pues ya lo señalaban ustedes, ¿no? Primero, es predecir, no es asegurar el comportamiento y desempeño laboral. Estamos acercándonos a una realidad, ¿no? Pero para eso tenemos también que saber seleccionar cuáles son las baterías más apropiadas, y va a depender del puesto que se va a buscar. Disculpa, puse aspirante. Cumplir con los requerimientos del puesto. Bueno, eso es parte también de lo que decíamos. Primero, qué necesidades y qué requisitos, qué competencias, cuál es el puesto que que van a considerar. Y esto nos permite ver también como objetivo que podemos predeterminar cuál es el grado de potencial que está teniendo el participante. Pero yo le puse como áreas de oportunidad, que no es otra cosa más que esas limitantes que tiene el participante, ¿no? De repente, sí, pues si el puesto requiere de que hablen el inglés y el aspirante me dice, no, pues fíjese que lo manejo muy poco, ¿no? Pero bueno, ya estamos hablando ahí de una limitante. Todo va a depender, insisto, del puesto o la vacante que se vaya a cubrir con base en esa necesidad. Pero sí, realmente es un acercamiento que nos dan esas pruebas. Todas son buenas, todas son malas, pues va a depender de cómo las utilicemos en función de estos elementos que acabo de mencionar. Y la otra pregunta sería, ¿existe diferencia entre el test psicométrico y evaluación psicométrica? Adelante, Nora. Nora, hola, creo que levantó la manita. Buenas noches. Adelante, buenas noches. Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches, buenas noches. Con lo anterior que está usted explicando, por ejemplo, en mi caso, yo elegí lo metí en el trabajo, el puesto que requiero se desarrolle es el de una educadora dentro de un albergue. Sí, lo vi, yo lo revisé. Tengo un manual. A eso es a lo que usted se refiere con lo que nos quería decir ahorita, o sea, el manual donde vienen todas los objetivos del puesto, las aptitudes, las habilidades que debe de tener, todo eso. Sí, a ver, ahorita vamos a retomar esto. Yo dije, diseñen el proceso. A ver, ¿quién de ustedes, o te retomo a ti, cuáles son los elementos de todo el proceso? ¿Cuál sería el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, el cuarto paso, el quinto paso? Fue parte de esta actividad que hicieron. ¿Cuál es el primer paso? Pues ver qué puesto, o sea, dónde está la necesidad, ¿no? Ajá. Y bueno, yo vi, por ejemplo, yo observé que en mi albergue lo que yo necesito, yo observé que, por ejemplo, el problema que hay es que la gente que está dentro del albergue, las educadoras, no cumplen con los requisitos que deben de cumplir, y por eso es que puede haber problemas de rotación de personal, porque no tienen, por ejemplo, la mayoría de ellas no está capacitada en un tema, por ejemplo, en puericultura, en temas de psicología, de educación, y el problema, pues viene desde el reclutamiento, desde cuando se contrataron. Ok, fíjate, estás tocando dos puntos importantes. Primer punto, ahí ya tienes tu proyecto de intervención, ¿eh? Segundo punto, si me estás diciendo que viene desde el reclutamiento, es lo que tú estás comentando. Bueno, pues aquí de lo que se trata es, con base en estas lecturas, con base en todo lo que se ha visto de materiales, tú realizas de cuenta que tú vas a hacer todo el proceso, que tú vas a contratarla. Entonces ahí vas a poner, bueno, el puesto va a ser para educador en un albergue. ¿Cuáles serían los requisitos? ¿Cuáles serían esas capacidades? ¿Qué conocimiento necesita? ¿Qué habilidades necesita? ¿Cuáles serían las actitudes que tú requieres? Y vamos a empezar, vamos a hacer todo el proceso. ¿Me explico? Entonces tú ya identificaste que es la educadora. Bueno, tú, de acuerdo con esto, vas a redactar lo que tú estás considerando debiera de ser
o cuáles serían esas capacidades que tú tendrías que identificar para ese puesto. ¿Sí me explico? Sí, claro que sí. ¿Sí? Entonces, eso precisamente, Sí, sí. esto que ahorita entregaron, diríamos que fue lo teórico, voy a decirlo así. Ahora vamos a aterrizarlo a un ejemplo. Algunos ya lo hicieron porque sí lo entendí. Por ejemplo, este niño, no sé, el primero de la lista, no recuerdo quién es, su apellido. Todavía no los identifico bien, pero es el primero de la lista. Él sí me puso para el puesto tal, qué capacidades, ya tiene ahí los primeros elementos, diríamos, ¿no? ¿Sí? Entonces de eso se trata. Vamos a ejecutarlo en términos de un ejemplo de un puesto, por eso dije, puede ser real o puede ser ficticio, si no cuentan con esto, pero lo importante es que hagamos lo que en teoría aprendimos. ¿Me explico? Y que muchos de ustedes ya lo hacen. Por eso dije, pues algunos ya lo hacen. Bueno, pues nada más es replicar aquí en todo el proceso. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien más levantó la mano, si no continuamos. Bueno, diferencia entre test psicométrico y evaluación psicométrica. Preguntaba yo si existe diferencia o es lo mismo. Sí, sí existe, doctora. Sí existe Por diferencia. ejemplo, en el caso de los test psicométricos, estos nada más tienen, pues como ahí menciona, respuestas cerradas, es decir, que si es correcto o incorrecto, por ejemplo, la mayoría de los test psicométricos solamente preguntan sobre si algo es correcto o incorrecto. Y en el caso de la evaluación psicométrica es más abierto, es conocer más sobre la personalidad de la persona. Entonces, son preguntas más abiertas, a diferencia de los test. Ok. Pues entonces desde ahí van a partir en función del puesto que ustedes vayan a colocar, pues ustedes van a ver si, y por eso dice allí, insisto, en la rúbrica de si hay formatos. Ustedes van a colocar, bueno, cuál será lo mejor o pueden ser los dos, van a hacer una evaluación, van a hacer un test, van a hacer las dos condiciones. ¿Qué van a hacer para ese puesto? ¿Ok? Adelante, Betsaida. Doctora, yo tengo una duda. Había entendido que justamente los test psicométricos son esas herramientas con las que nos vamos a apoyar para realizar una evaluación psicológica. O sea, no son, bueno, coincido en que sí hay diferencia, pero me refiero a que no son equivalentes. Los test son las herramientas, son como tal las pruebas psicométricas y la evaluación es la integración de esa información. Sí, ¿Sí estaría correcto? algunos incluso, para algunos autores, el test psicométrico forma parte de la evaluación psicométrica, Correcto. que es lo que acabas de decir. Otros autores nos dicen que existen diferencias en función del tipo de pregunta o la forma como la hacemos, si son preguntas cerradas o preguntas abiertas. Me parece a mí en lo personal, porque yo digo, pues sí, no, va a depender, yo siempre digo, hay muchos test psicométricos, ustedes son psicólogos, les dije, yo no lo soy, pero desde esta visión externa, me parece que aquí lo importante es qué van a aplicar, insisto, para el puesto. Aquí la clave va a ser el puesto, no es lo mismo que yo vaya a realizar el proceso a una vacante para ser dibujante, que yo necesito en la empresa un dibujante, a otra vacante que necesito un arquitecto. Pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Las capacidades son diferentes, las habilidades son diferentes. Luego, entonces, los test psicométricos tienen que ir enfocados hacia ese puesto, ¿no? Creo que esa es la parte más importante que yo rescataría en estos elementos, ¿no? ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Pues al final de cuentas tienen que hacerse estas condiciones que tú acabas de decir, ¿no? Insisto, test psicométricos que hoy en día lo que buscamos son esas capacidades que nos permitan medir ese talento humano que estamos teniendo. Creo que alguien levantó la mano, ¿ya no? Sí, yo. Adelante. Es una pregunta en general para todos. Yo soy pues licenciada en administración, aunque mi experiencia ha sido en reclutamiento y sí he aplicado estas pruebas en donde me capacitaron para poder analizarlas, etcétera, etcétera.
Ya en el entorno general, externo, mi pregunta es, ¿cómo ve la gente o cómo ven las organizaciones o los mismos psicólogos que personas de formación diferente apliquemos estos test psicométricos? Es decir, yo al hacer esta maestría me podría considerar como capacitada para hacer un análisis, aplicarlo y hacer un análisis que la gente diga así como de, ok, no es psicóloga, pero tiene maestría en psicología organizacional, o cómo se vería ante los ojos de los psicólogos o de la gente en el análisis psicométrico. No sé si me expliqué. Sí, te explicaste perfectamente bien. Yo me voy a adelantar un poquito a algo que hoy en día se ve y además tus compañeros, bueno, a lo mejor estoy mal, también puedo equivocarme, pero anteriormente todas las disciplinas tienen un límite, diríamos. Hasta aquí puedes llegar por tu formación, tu disciplina. Sin embargo, hoy en día se ha visto la transdisciplinariedad en donde ya las disciplinas se superponen. ¿A qué me refiero con esto? Tú lo acabas de decir, no te formaste como psicóloga, sin embargo, te están capacitando, estás fortaleciendo capacidades. Y lo mismo un psicólogo, puede hacer lo mismo, dirían, bueno, ¿y qué hace un psicólogo aquí, no? En ese sentido. Te voy a poner mi ejemplo claro. Voy a ponerme de mi ejemplo. Pues ustedes me dirían lo mismo, yo soy química de formación, y me dicen, ¿y qué haces tú allí con estos proyectos? Sí, pero yo me formé en una maestría, en una especialidad, en un doctorado, y no tanto es la formación, me parece en lo personal, en lo personal creo que lo más importante aquí es la experiencia. Todo redunda en experiencia. Podemos tener muchos conocimientos, pero como dicen, la práctica, pues hace al mejor, ¿no? Ese es mi punto de vista. Ahora voy a escucharlos. Bueno, en mi caso personal, yo, por ejemplo, estudié sistemas computacionales administrativos y para mí esta maestría sí es súper importante porque la experiencia que tengo, pues sí me permite realizar este tipo de evaluaciones por el tipo de empresa donde trabajamos, que pues nos dedicamos exclusivamente a esto del reclutamiento. Pero sí siento que al menos a mí, al momento de buscar otras oportunidades laborales, sí me ha pegado todavía la parte de la formación inicial que tengo. O sea, sí siento que al menos con la maestría en psicología, eso le va a dar un peso y a lo que comentaba Elsie, pues a lo mejor ahorita no estaría como, o sea, sí sería así como que, bueno, ¿y tú qué haces aplicando pruebas psicométricas, no? Porque de entrada la gente no sabe la experiencia que tienes, sino nada más tal vez se fija en el título, en la formación inicial que tienes. Pero pero siento que ya con esta formación adicional, sí te daría un peso para poder justificar justamente esa experiencia. No es que no lo puedas hacer, sino que a lo mejor el título no lo tienes, pero precisamente, o al menos en lo personal, ese es mi interés de estudiarla, porque precisamente tengo la experiencia, pero siento que me hace falta como ese soporte que sea como mi papelito, ¿no? Como dicen por ahí, papelito habla y al menos ese es mi punto de vista. Gracias, Dray, ¿no? Sí, ¿Alguien Edrey. más que quiera comentar algo? Bueno, a mí me gustaría aportar un poco, yo desde el lado de ser psicóloga también. Lo que dijo el compañero tiene razón, le daría el peso para que tenga la credibilidad de que tiene el conocimiento. Sin embargo, sí es muy importante la preparación. Es como decir un psicólogo, ¿no? Que cree que puede dar terapia. No con haber estudiado la carrera de psicología significa que ya puedes dar terapia. En algunos casos, como es en la Ciudad de México, de acuerdo a la ley de salud, no puedes dar terapia, tienes que tener una maestría en psicoterapia para poder dar terapia. Entonces aplica aquí lo mismo. Independientemente de que tengas el conocimiento, lo mejor es que si tengas también la preparación académica, puedes tomar cursos, talleres, y si ya tienes esa formación, entonces sí, claro que tienes entonces la capacidad, y si a esto lo acompañas también con la experiencia, definitivamente lo puedes hacer, pero no solo por el título de maestro en psicología de las organizaciones, sino también tiene que estar acompañado de esa preparación. Incluso hay muchos cursos que te pueden, o a los que te puedes meter, y que son cursos que tienen validez incluso ante la Secretaría del Trabajo. Totalmente de acuerdo. Al final de cuentas, insisto, la experiencia nos va dando ese, ¿no? Pero obviamente sumado con esos
títulos o esos conocimientos. Pero me parece que aquí incluso también el psicólogo, ¿por qué no decirlo? También puede manejar una administración, una gestión administrativa, claro que lo puede hacer. O sea, creo que no es una limitante, más que simplemente contar con esas bases, experiencia laboral, práctica en ese ámbito, pero además sumado con un papel que pues aquí siempre nos exigen y en cualquier lado, ¿no? Adelante, Juan Diego, creo que levantó la mano. Bueno, Sí, bueno. o sea, a lo que yo voy es que, bueno, ¿escuchan? Bueno, Te oye un poco lejos, pero a ver si puedes acercarte un poco más. de hecho estoy lo más cerca posible, no sé si escucha. Ya. Adelante. ¿Sí se escucha o no? Sí, sí se escucha. Ok, bueno, la intención de lo que comparten los compañeros, y creo que es válido e importante, pero bueno, algo que... Bueno. Sí, adelante, se escucha, adelante. Sí, pensé que no me escuchaban. O sea, al final del día mis compañeros comparten, ¿no? Pero yo, bueno, personalmente soy de la idea de ser muy multidisciplinar. Yo personalmente, pues soy licenciado en turismo y administración y contabilidad, ¿no? No sé nada de psicología, pero sin embargo, pues he tenido la experiencia de trabajar en recursos humanos, desarrollo humano, contraloría y análisis de datos, ¿no? Yo creo que la intención del valor de actualmente en el talento tiene que venir de esa parte, ¿no? De la parte multidisciplinar. Claro, y además algo importante, las relaciones humanas, siempre estamos en contacto con cualquier individuo, laboral, familiar, y las relaciones humanas también, allí generas un poquito de psicología, ¿o estoy equivocada? A ver, los psicólogos que me digan. ¿No? Y también en la parte de ventas, que también es muy importante, por ejemplo, que estoy bastante tiempo ahí, que actualmente me encuentro en la parte comercial y de venta. Por ejemplo, va esta parte, ¿no? De cómo le vendes el producto a una persona, ¿no? Desde la necesidad psicológica. Yo lo que quería compartir, pues, es que al final del día no importa la carrera, mientras tú quieras aprender nuevas cosas, ¿no? Yo platicaba con una de mis compañeras, que no es psicólogo de base, y la parte de las pruebas sí la desconozco totalmente, pero que pues para eso estamos acá, ¿no? Para seguir aprendiendo. Ok, bueno, pues entonces vamos viendo cómo existen muchos elementos que podamos ir avanzando. Aquí en esta imagen, pues quise ponerles aquí imaginariamente, ¿no? Cuando hacen la entrevista, ¿qué es lo ideal o qué es lo que conviene siempre? Pues buscar siempre este ambiente tranquilo, espacios, el espacio cerrado. ¿Qué tiempo se considera como máximo según los pues estudios, autores? ¿Qué tiempo se considera como un máximo para realizar una entrevista? ¿Sí me escucharon? Sí, yo desconozco la parte teórica, pero no sé, es tal vez como en la escuela nos dicen, ¿no? Más de 2 horas es antipedagógico. No sé si también aplique con las entrevistas, ¿no? Bueno, yo la verdad no he tenido incluso entrevistas así a profundidad que sean más de ese tiempo, porque si cuidamos el tiempo previo también podemos tener una entrevista de calidad, ¿no? Porque muchas veces sucede que la persona que está entrevistando no ha estudiado la descripción de puesto, no ha estudiado el currículum, entonces va y le hace las preguntas básicas que ya vienen en el currículum, pero yo creo que una entrevista efectiva incluso se puede hacer en 40 minutos o menos, dependiendo de la especialidad del puesto también. A ver, Yasmín, levantó la mano Yasmín. Sí, gracias. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Perfecto, Adelante. gracias, doctora. Buenas noches. En un curso que tomé, mencionaba el instructor que lo recomendable es de 15 minutos hasta 30 minutos, donde la participación sea más hacia el entrevistado que el entrevistador, ¿no? Que el tiempo se logre capturar toda la información por parte del entrevistado. Eso mencionaba. Ok, ¿alguien más? Diana, creo que levantó la mano, ¿o quién más? Sí, fui yo, doctora. Adelante. Perdón. No, va Diana, primero tú. Adelante. Gracias. Bueno, yo en mi formación como psicopedagoga, en la carrera tuve una materia que se llamaba entrevista educativa y siempre nos decían que era de 1 hora máximo
Y bueno, actualmente en mi labor como docente, pues entrevisto a padres de familia y también realizo intervención con niños. Y ya dependiendo del rango de edad, por ejemplo, con los padres de familia es 40 minutos y con los niños a veces 20 minutos por sus habilidades y capacidades, pero en la carrera me decían que era máximo 1 hora y ya si se excedía de tiempo, no había como suficiente tiempo para abarcar todas las preguntas, podíamos hacer otra entrevista en otro tiempo, como para no estresar a la persona o para tampoco abrumarla con tantas preguntas. Ok, adelante. ¿Qué más? Yo, igual, dentro de lo que me habían enseñado a mí, pues eran 30 minutos en una entrevista por competencias, pero en mi experiencia, la verdad, para realmente conocer al candidato y entender sus habilidades, yo utilizaba alrededor de unos 40, 45 minutos para una entrevista a profundidad por competencias. Ok. Efectivamente, yo aquí le puse no más de 2 horas, pero ya incluyendo todo. Es decir, no solo la entrevista, sino también estos test psicométricos y todas las pruebas que ustedes vayan a seleccionar. Pero en promedio, normalmente se considera 30 minutos en promedio una entrevista. Obviamente puede, dije en promedio porque puede variar en función del puesto, también del tipo de preguntas, pero no más de 2 horas si hablamos de un global, diríamos así, ¿no? Entre las pruebas, entre esto, no más de 2 horas es lo que se considera. Porque, volvemos a insistir, más que nada va a depender de la selección de estas baterías por el tipo de puesto y también la otra de nuestra capacidad de observación, ¿no? Eso es importantísimo. El autor del libro, uno de los libros que viene ahí en las referencias que usted nos puso, que es el libro de Elija al mejor, cómo entrevistar por competencias, que está muy bueno, yo lo estuve hojeando. Bueno, ahí el autor lo que sugiere como tiempo ideal máximo para una entrevista por competencias es de 40 minutos. Igual para quienes no estén familiarizados con lo que son las entrevistas y cómo realizarlas, este libro que sugiere la doctora en las referencias está muy bueno porque explica precisamente incluso acerca de cómo son las personas cuando llegan a la entrevista, los diferentes tipos de candidatos que hay, los que están nerviosos, los que son groseros, etcétera. Entonces, y qué tiempo utilizar, qué tipo de preguntas hacer. Entonces, este libro, la verdad es que si no han tenido oportunidad de verlo, yo lo empecé a leer hoy y está muy bueno y les va a servir mucho. Sí, totalmente, ¿no? Y no nada más para este curso, insisto, ya vayan viendo sus proyectos, porque esto va a sumar al proyecto, en función, bueno, de la línea que vayan a trabajar. Pero bueno, hay muchas pruebas, pues ustedes lo dijeron, ¿no? Hay muchas pruebas. Unas pruebas nos permiten evaluar el contenido. Recordemos que hoy en día lo que se busca es precisamente medir competencias. Por ejemplo, y lo pongo ahorita así en la mesa, lo que ahorita estamos haciendo, yo les estoy evaluando las competencias, esas capacidades que están teniendo para haber reflexionado, para haber redactado, para haber rescatado las ideas centrales, estas capacidades son las que evaluamos, que lo determina el producto que entregan, pero al final de cuentas son capacidades. Y esto mismo es lo que hoy en día, pues las organizaciones, ustedes lo acaban de decir, evaluamos por competencias. Entonces, ¿cuáles son pruebas? ¿Qué pruebas? ¿Qué contenidos voy a evaluar? Pues en función al puesto. Acababa yo de poner el ejemplo, un dibujante y un arquitecto, pues los contenidos son diferentes. Y entonces mis pruebas tienen que ir enfocadas de acuerdo al puesto. También voy a medir destreza. Algunos puestos requieren más las habilidades que el conocimiento. Un mecánico, pues yo le evalúo más sus capacidades de destreza, de habilidades, que también incorporan, claro que incorporan saberes o contenidos teóricos, conocimientos, pero me importa más la destreza, la habilidad que tenga. Va a depender del puesto, ¿no? Cuestionarios también de personalidad. Otras nos miden estos aspectos, ustedes lo saben, de inteligencia, ¿no? En función insisto, del puesto. Hay puestos que requieren una habilidad numérica fuerte, hay otros que no requieren tanta estabilidad numérica, hay otros que requieren
una habilidad más en el manejo de memoria, memorísticos, por ejemplo, y lo vemos desde diferentes aspectos, incluso en los perfiles profesionales, ¿no? Y otras pruebas que hoy en día se hacen mucho son las pruebas situacionales, es decir, se ponen un problema, un ejemplo de una situación que se presente y allí, a partir de estos juegos de roles, de esa redacción de un informe, podemos ver cuál sería la acción del participante ante esa situación que se le presente. Esas son pruebas situacionales y que hoy en día es lo que se requiere, ¿no? Por eso nos hablan mucho las nuevas leyes de educación y actualmente están en las instituciones educativas. Pues ya no, las empresas dicen, pues sí saben mucho, pero teóricamente, pero yo cuando lo pongo aquí a ejecutar, nada más no. ¿Qué significa? Que no basta el conocimiento teórico. Hoy en día lo que más se requiere son esas capacidades en términos de habilidades, de destrezas y de actitudes y aptitudes. Eso es lo que más ahorita, ¿por qué? Porque las empresas buscan resultados, quieren resultados, no quieren ya chicos, pues nada más en lo teórico, ¿no? Y ahí se quedan. ¿Alguien levantó la mano por allí? Hola maestra, doctora, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Fernando. Me conecté unos minutitos tarde porque no podía, pero fíjese que yo quiero compartir algo. Yo tuve la oportunidad por ahí de aplicar para algunas vacantes. Las clases pasadas veíamos acerca de lo que es la validez y la confiabilidad, y ahorita relacionándolo con las pruebas me llama la atención algo. Yo dije, tuve la oportunidad de estar en algunas empresas, ser parte del proceso, y bueno, una de las empresas en donde estuve supuestamente hasta el final y a lo último decidieron que el personal tenía que ser una chica y supuestamente era para un área de capacitación, el analista de capacitación. Yo dije, bueno, yo tengo el perfil, soy licenciado en educación, ciencias de la educación, y he trabajado en áreas de capacitación. Pero al final de cuentas se quedó con mi puesto, digo yo, una chica que era ingeniero en sistemas computacionales, ¿no? Pero bueno, hablando de las pruebas, a mí me llama mucho la atención porque las pruebas que yo he resuelto, y que usted decía la semana pasada, que hay palabras, es exactamente la misma prueba, pero con sinónimos. La realidad es que yo no estoy muy familiarizado con la batería de pruebas, y la verdad va a ser un reto grandísimo, pero lo voy a sacar. Algo que a mí me ha pasado, por ejemplo, en las entrevistas, o me pasó en algún momento, es que aunque sea una prueba exactamente la misma y hablábamos de los sinónimos por ahí, la realidad es que de repente hay palabras así bien rebuscadas que tú dices casi al de Tin Marín, porque no sé ni qué significa, ¿no? Aunque sea la misma palabra o el mismo significado, sí en lo personal a mí luego se me llegaban a complicar algunas de estas, ¿no? Entonces, esa es una situación, bueno, que en lo personal digo, a lo mejor yo por eso no quedé en la vacante, porque me hablaron y me hablaban. Fue una empresa que me habló como 3, 4 veces y mándenme sus documentos y lo otro, y el último me dijeron que necesitaban una chica. Pero sí, en las pruebas sí tenían palabras, ahora sí que sinónimos, pero muy rebuscados, que sí luego pues te quedas así como, ay caray, ¿cuál será el correcto, no? Digo, bueno, quería compartirlo. No sé qué tan viable o qué tan confiable sea eso, porque pues yo creo que hay personas muy buenas, pero de repente sí el léxico pues sí impide dar una respuesta certera, ¿no? O como Fíjense no que sé. Fíjense que esta es una capacidad que poco desarrollamos, inclusive ahorita en los proyectos de intervención. A mí me ha pasado, de repente me ponen palabras, ¿y esto qué es? Y me pongo a buscar y ya. Pero ¿a qué voy? A que precisamente nos olvidamos del que está enfrente. Es decir, yo en mi formación, yo sé las palabras, lo que representa en términos químicos. Pero si yo esto se lo pongo a un psicólogo, por ejemplo, o a, no sé, a alguien de administración, me va a decir, ¿y esto qué es? ¿Me explico? Entonces, vemos desde nuestra percepción profesional, pero es muy importante que entendamos que el de enfrente
pues tiene otra formación, tiene otra cultura, tiene otro bagaje. Y entonces tenemos que ser muy claros en ese sentido y pensar lo que acabas de decir. Lo otro, yo no sé, yo les voy a comentar, perdón, mi vivencia. Yo salí de mi carrera de licenciatura, imagínense, en el 81. ¿Qué pasó en el 81-82? Los que se acuerdan, o que fue cuando hubo la devaluación muy grande de la moneda, ¿se acuerdan? Fue por esas fechas, en el 81-82. Además, todavía en esos años, como que a la mujer no podía ocupar determinados puestos. Entonces, a mí me tocó, pues yo fui a una empresa, a una industria, y cuando a mí me entrevistan, lo primero que me dicen, pues sí, cubre todo, pero ¿sabe cuál es el problema? Así me lo dijeron, es que es usted mujer. Y yo dije, ¿y qué tiene que yo sea mujer? No, porque esos puestos solamente son para hombres, porque ya había que rolar en la noche turnos, era esa época en donde todavía la mujer como que no podía estar en determinados puestos. Entonces, imagínense yo cómo me sentí, y luego con esa devaluación fue muy difícil, pero como dicen, el que persevera alcanza, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es muy importante el léxico, como bien lo dices, y es muy importante que ahorita lo retomo por los proyectos, insisto, de intervención. Cualquier libro que leamos, fíjense, voy a poner este ejemplo sencillo, inteligencia general. Entre paréntesis le pondría yo IG. Ya ahí, en ese texto, yo ya estoy referenciando qué representa IG, inteligencia general. Y ya más adelante, en ese texto, yo puedo poner IG. Pero si yo desde el principio pongo IG, cualquiera que lo lea, pues dice, ¿y esto qué es? No sé qué significa. Entonces, me parece que es muy importante estos elementos, siempre pensar en el que está enfrente, que sea muy claro, nuestro léxico muy sencillo, que permita al otro entender, porque es lo que realmente ocurre en la realidad, es el teléfono descompuesto, hasta en las empresas lo vemos, ¿no? Yo dije una cosa y el otro entendió otra y este otro entendió otra y nos vamos como una cadenita, y es cuando llega el último y dice, pues yo entendí que era esto y ya todo, me explico. Entonces esto es una cadena, entonces tenemos que ser muy claros desde un principio para evitar este tipo de situaciones. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, Adelante. nada más quería compartir como mi experiencia y un poquito de lo que yo he vivido respondiendo al compañero, qué es lo que yo creo, y si alguien más quiera compartir su experiencia de los que tenemos acá en el reclutamiento. Yo veo muy mal ese proceso. Una, porque, bueno, en cuanto a las pruebas, sí no estoy muy segura. Seguramente hay pruebas psicométricas, según yo, que te hacen como las mismas preguntas, pero con diferentes palabras para ver qué tanta relación tienen en las respuestas. O sea, si tienen coherencia, las respuestas tienen que parecerse, pero no estoy muy segura de eso. Y de lo otro que te dijeron, aquí yo nada más veo dos cosas muy mal hechas. Una, ¿Trajiste las cosas? que a lo mejor el reclutador no tuvo una sesión previa. Alguien, perdón, interrupción, alguien está hablando, si cierra el micrófono, de favor. Ahora sí, perdón la interrupción. Si no tuvo se tiene que tener una sesión previa con el hiring manager o con la persona que va a contratar a la persona. Y si desde un principio no se dijo, oye, necesitamos una mujer, que para empezar no se puede poner una vacante, necesitamos mujer, porque eso es de alguna manera, ¿cómo se le dice? Se me fue la palabra, esto que... es discriminación de género. Discriminación de género, exactamente. O sea, no se puede poner. Exactamente. Entonces, si no tuvieron esa sesión previa y el líder no le dijo así como de, oye, necesitamos una mujer, se puede hacer actualmente trucos como de, bueno, no voy a poner que necesito una mujer, pero le voy a dar prioridad a las mujeres, ¿no? Dudo mucho que eso haya sido el caso. Yo veo aquí una muy mala practice de que a lo mejor dentro de la retroalimentación no te la supieron dar bien, porque eso de decir, es que no te contratamos porque al final sí necesitábamos una mujer, esa es una retroalimentación tan mala, cruel, tonta, con todo respeto. Entonces, nada más quería compartir como
y discriminatoria también al final de cuentas, ¿no? Entonces, creo que una buena retroalimentación habla de decirte, ok, cumples con esto, pero estamos buscando esto y no hay como tanta compatibilidad y de una manera súper, súper delicada. La verdad es que qué bueno, perdón, a lo mejor se escucha muy frío lo que te voy a decir, pero qué bueno que no entraste a esa empresa, porque desde un reclutamiento, en mi opinión, si un proceso de reclutamiento y selección tiene estas malas prácticas desde un principio, imagínate lo que hay dentro de la empresa. ¿Qué tanto hay dentro de mala comunicación, de mala estructura, que no pueden ver, que se puede ver claramente la falta de estructura dentro de su proceso de reclutamiento? Entonces, totalmente de acuerdo, por eso incluso, y quise poner el mismo ejemplo porque es algo similar, ¿no? Una discriminación total, pero por eso también es importante los requisitos. Por eso debe de ser muy claro los requisitos. Y ese es un punto esencial, ¿no? Hoy en día, pues sabemos precisamente con esta cuestión de equidad de género, tenemos que ser muy, muy cuidadosos para que no haya este tipo de demandas. Que al rato nos digan, pues tuve esto y esto y esto. Por eso debemos de ser muy cuidadosos en todos los, no nada más aquí, en todos los procesos que hagamos. Adelante. Doctor, le cuento en respuesta a lo que la compañera dice. Gracias, compañera. ¿Saben cómo sucedió exactamente? Yo que estoy en las áreas de capacitación y certificaciones, me tocó precisamente, no me lo dijeron, me mandaron un correo muy formal en donde no había quedado. Eso sí, me pedían papeles, me hacían llamadas y como constantemente estuve como, ¿qué será? Un mes, mes y medio, muy al pendiente de mí y todo, con llamadas, papeles, información que me pedían en general. Y yo dije, pues ya quedé, ¿no? Me dieron esperanza y la realidad es que es una empresa muy buena. Y pues con la novedad al final, donde me llega el correo que no había sido aprobado. Resulta que 6 meses después, o un año aproximadamente, caigo en la empresa para certificar a todo el grupo de personas del área de capacitación. Y me decía la chica, yo te conozco, pero no sé de dónde. Yo casi, tú te quedaste con mi puesto. y después viene el director o el jefe de recursos humanos y me dice, yo te conozco, pero no sé de dónde. Y yo así, no, ya le tuve que decir, yo estuve en el proceso para ser analista de capacitación en su momento y ya fue cuando me dijo, dice, ven a la oficina, porque ya fui como proveedor. Y ya me dice, te voy a ser honesto, en su momento fue un dilema muy grande, fueron reuniones juntas porque cubrías el perfil, pero ya en modo cuates, dice, se necesitaba una mujer y pues fue por eso que no se te contrató. Pero hay una vacante en Santa Fe, mándame tu currículum y la mando y allá quedas. Dije, sí, como ahorita te la mando. Me fui de Veracruz a Santa Fe después de que hace 6 meses no me contrataste, ¿no? Pero bueno, ese fue mi caso, esa fue la situación. La verdad que sí sentí feo porque sí tenía muchas ganas de entrar a laborar, pero como dices, compañera, pues no quedé, qué bueno, ¿no? Por algo suceden las cosas. Creo que esa es la parte importante. Pero bueno, pues todo esto nos lleva a este punto, ¿no? Medular. Quise poner estas imágenes. La tecnología, la inteligencia artificial. Hoy en día es totalmente acelerado todo esto y aún así todavía seguimos atrasados en nuestro país. Pero esta aceleración, pues obviamente que ha hecho que muchas organizaciones ya sustituyan mucho de sus, pues de sus acciones y de estas actividades para utilizar la tecnología. Y esto finalmente también entra pues en todo este proceso, ¿no? Hoy en día estos procesos de reclutamiento y selección, pues hay mucho software que ya son utilizados y que agilizan el proceso, ¿no? Yo quise poner aquí algunos que identifiqué, algunos de los software que son utilizados en algunas empresas para realizar todo este proceso. Al final de cuentas, pues la tecnología nos ayuda. La tecnología es una herramienta, yo siempre digo, es una herramienta, pero jamás nos va a sustituir en términos de nuestras capacidades. Y pues sabemos que muchos pensamos que con la tecnología ya se solucionan las cosas y me parece que no es así. Insisto, una herramienta que nos va a eficientar, nos va a hacer más eficientes, pero al final de cuentas la decisión la vamos a tomar nosotros. La toma de decisión va a ser el talento humano que se requiera. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Nadie.
Bueno, Bueno, sí, yo, doctora, si me lo permite, quisiera ajá, nada más compartirles algo a mis compañeros para que quede un poquito ya en ejemplos de cómo son este tipo de pruebas. Bueno, yo como saben trabajo precisamente en una empresa de estas en donde también vendemos pruebas. Entonces, no sé si están viendo ahora mi pantalla. adelante, Sí. ahí se Ok, ve. bueno, aquí por ejemplo, nosotros, bueno, les voy a mostrar rápidamente el catálogo que nosotros manejamos de pruebas. Por ejemplo, aquí viene el nombre de la prueba, lo que evalúa y para qué tipo de niveles de puestos los aplicamos o se sugiere aplicar de acuerdo a los servicios de reclutamiento que a nosotros nos piden y la duración de la prueba. Entonces, solo por poner un ejemplo, una de Ajá. las que más utilizamos es esta que se llama SAVIC. Es una prueba de comportamiento y la descripción dice prueba de comportamiento para mandos administrativos, ejecutivos, gerenciales y directivos. Este test evalúa los valores e intereses del individuo y se divide en dos áreas: valores, moral, legalidad, indiferencia, corrupción e intereses económico, político, social, religioso. Son para posiciones de nivel altos como ejecutivos y la prueba dura 20 minutos. Entonces, así es, esos software que precisamente mencionaba la doctora, pues Ujú. sirven precisamente para aplicar todos este tipos de pruebas diferentes y cada una va en función pues del puesto, de las responsabilidades de cada uno. Hay pruebas de personalidad, por ejemplo, en donde yo trabajo, pruebas de inteligencia, de comportamiento y también están las pruebas de habilidades y aptitudes, como por ejemplo para medir destreza, examen de inglés, test de racionamiento, etcétera. Entonces es como ya más detallado, cuáles serían algunos nombres de algunas pruebas, que se manejan o que manejan las empresas para aplicar a los candidatos. Muchas gracias, Y pues ya eso era ven, lo que quería comentar. están en ese ámbito. Y precisamente, pues esas son muchas de las pruebas que tenemos, ¿no? A ver, déjenme ver, creo que le dejé de compartirles, ¿verdad? Sí, Sí, doctora, sí, en donde doctora, ya no se ve. estaba compartiendo yo. Déjenme ver. Ya lo perdí, espérenme tantito porque creo que lo cerré. ¿Ahí ya lo ven? Yo creo que está cargando No, porque doctora. todavía No, no se todavía ve. no. ¿No? No. Ya se ve. ¿Ya se ve? Sí. Ok, ahí está. Bueno, entonces, pues bien lo dijo su compañero, ¿no? Que él trabaja en ese ámbito. Son muchos los software que están y pues muchas las pruebas que están allí presentes y pues también inclusive, ¿no? Quien esté ya con estos software también fortalece capacidad de tecnología. El manejo de tecnología es otra capacidad también, ¿no? Y el poder de interpretación de esos resultados. Y finalmente, esta tecnología nos ayuda para optimizar y eficientar este proceso que se realiza, ¿no? Bueno, aquí quise poner, creo que sí es el que sigue, déjenme ver. Sí, aquí quise poner, bueno, que sin duda alguna la entrevista nos ayuda muchísimo, ¿no? Nos da un par de aguas insisto, de la persona, del participante. Es un intercambio, nos dice, de información. ¿Por qué de información? Por un lado, el entrevistado y por otro lado, el entrevistador. Eh, nos permite medir, solamente puse algunos, los más importantes. El caso del entrevistador, pues conocer al candidato, la personalidad, evaluar las competencias, compatibilidad con el trabajo. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Sí, se escucha. Sí, se Sí, doctora. escucha. Sí, claro. Sí, te escuchamos. Espéreme tantito. Déjeme bajar tantito aquí. Perdón, es que se oía ruido, pero bueno. Entonces, evaluar competencias, la compatibilidad con el trabajo, la imagen, esto es algo importantísimo, ¿no?
entrevistador, algo que debe de cuidar mucho es cómo transmite la imagen de la empresa. Es parte de esa identidad que yo he observado en muchas organizaciones, falta mucho la identidad. Falta muchísimo este aspecto tan esencial que a veces inclusive muchos trabajadores no conocen ni siquiera la misión o la visión de la organización. Y eso es preocupante, porque es la parte, yo diría, de la filosofía de la propia organización. Y el entrevistador tiene que ser esa persona que realmente tenga esa identidad, que sepa transmitir esa imagen que se tiene de la empresa, ¿no? El entrevistado, ¿qué es? Pues demostrar las competencias, demostrar esas capacidades, mostrar este perfil que sea acorde al puesto, ¿no? Si el puesto decíamos que es un puesto para arquitecto, pues obviamente que en ese CV, en ese perfil, pues tendría que ser pues un arquitecto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tenemos estos elementos fundamentales que no debemos de olvidar a la hora de realizar nuestra Bueno, aquí puse algunos ejemplos, pero ustedes son más expertos en ese sentido. Los tipos de entrevistas que pueden ser de diferentes maneras, abiertas, cerradas, ambas. Y la que actualmente decimos se ocupa muchísimo es pues una entrevista por competencias y puede ser individual, por eso quise poner aquí a una sola persona, o puede ser grupal la entrevista también. Va a depender, vuelvo a insistir, del tipo de puesto, de las características de la empresa, de muchos elementos que juegan allí un rol, un papel importante para este elemento, ¿no? Hay entrevistas al inicio, puede haber de selección y puede haber al final. Con esto entonces creo que cerramos. A ver, de repente se me... Sí, con esto cerramos ya. Ahí termina esta presentación. Voy a dejar de compartir. Si me permiten, voy a cerrar mi ahí. Ok. Entonces, con esto, ahora viene el siguiente paso que ustedes preguntaban qué van a hacer. Bueno, voy en la plataforma de Minos viene la siguiente actividad y dice baterías. Les voy a compartir la plataforma para que vayamos viendo lo que precisamente van a realizar. Espérenme tantito, nada más déjenme quitar, voy a quitarme. Y no sé si ya ven la pantalla de la V. Sí, ya se. Sí, ya Sí. sabe. Ok, entonces, bueno, estamos aquí. Y estamos en las actividades. Aquí estoy revisando ya estas tareas, pero viene la siguiente actividad que es la 3, diseño y estructura de baterías para la selección de personal. Entonces, aquí viene la rúbrica. Aquí viene la rúbrica. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, esta actividad que realizaron, la anterior, la que ahorita vamos a calificar, les dije, van ahora sí a ir ejecutando todo el proceso, el ejemplo. Les dije, pongan un ejemplo. Algunos ya lo hicieron, ya pusieron un ejemplo por allí. ¿Qué requisitos, las capacidades, esas necesidades? Y van a ir elaborando todo el proceso, incluyendo, por eso decía por allí, incluyendo los formatos que ustedes utilizarían o esas pruebas, voy a decirlo así, que ustedes consideran van a utilizar para ese puesto. Vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio, como si ustedes fueran precisamente a contratar, no a contratar a ustedes, sino a hacer todo el reclutamiento y la selección de la persona idónea para ese puesto. ¿Sí? Y entonces por eso viene aquí la rúbrica, si esas baterías, dice diseñadas,
a lo mejor las pueden jalar de su empresa, yo no sé. Lo importante es que aparezcan qué baterías, qué pruebas son las que ustedes utilizarían para el puesto que vayan a poner, ¿sí? Esa es la tarea que se va a realizar aquí. Por eso es que al final, ya después de que hagan todo esto, aquí viene todo aquí la rúbrica. Esta es la actividad número 3, que prácticamente con estas 3, todas estas, cuando terminen esta última, la actividad 4, pues es el informe. Lo que ustedes ya con eso, imagínense que se lo presentan ya al jefe, al que va a tomar la decisión. ¿Saben qué? Aquí está mi informe. Para mí el idóneo es el participante A para el puesto tal, pero obviamente que en ese informe debe de venir pues ese sustento y ese fundamento del por qué seleccionaron a esa persona, ¿no? Esto es como, hagan de cuenta que entregan su informe de esa selección, ¿no? Para el jefe, para la persona a quien tengan ustedes que reportar. No sé si queda claro. Sí. Sí, solo una duda. ¿Esto sería ya entonces en otro archivo aparte o vamos complementando el mismo que de la tarea? No, lo de van la a ir tarea dos? complementando. Hay 2 opciones, fíjense. Fíjense que esta última la puse hasta diciembre, terminado casi el semestre. No quiere decir que hasta esa fecha me lo entreguen. Realmente ustedes lo pueden entregar desde antes. La fecha límite es esta, en diciembre. Pero por eso se llama integradora, actividad integradora, la acaban de decir ustedes. La idea es que van a ir elaborando cada apartado. Obviamente, para poder entregar esta actividad, tendrían que entregar la anterior, porque si no, no nada más voy a ver las baterías, sino tendría yo que ver, bueno, pero qué puesto, que para eso es la actividad 2. Prácticamente de la 1 obtuvieron la 2. Pero ahora sí, esta actividad 2 tiene que estar integrada con la 3 para que lleve toda la secuencia. Y ya al final, ya hacen su informe. Este informe tienen como fecha límite, insisto, hasta esta fecha, 17 de diciembre. Si la pueden entregar antes, mucho mejor. ¿Cuál es mi consejo? Que lo entreguen antes, para que no se les junte todo lo demás en los otros cursos que vayan a llevar, porque todos van a concluir con esta fecha. Las actividades integradoras, todos entregamos en esta fecha. Entonces, para que no se les junte, perdón, pues si lo pueden tener antes, mejor. Además, realmente no es tan complicado cuando ya tienen esto. Por eso es integradora. ¿Me explico? Bueno. Aquí estamos. Sí, Bueno, sí, porque, doctora, por alcé mi ejemplo, en mi manita, caso, alcé mi manita para poder. Bueno, alcé mi manita para que me diera la palabra, pero creo que no la vio. Adelante, O sea, no la vi. al final del día, al terminar todas las 3 actividades, ya nada más nos faltaría hacer el reporte o el informe que le vamos a pasar al gerente general y ya con esto lo podemos subir, ¿no? O sea, por Claro. aquí usted no sube la calificación del último reporte, hago mi informe de resultados y hago toda la integración y en efecto ya se lo puedo subir a la plataforma, ¿no? Así es. Por eso les dije que realmente lo ven complicado, pero está sencillo. Está Sí, sencillo en realidad porque no es sencillo porque al final del día vamos trabajando en las semanas todo lo que vamos a hacer y al final solo es hacer un reporte de cuál es el mejor candidato. En este caso, si lo estamos aplicando de manera real como un servidor que lo estoy haciendo con las necesidades que tiene la unidad de negocio actualmente, que yo, por ejemplo, voy a trabajar ahorita con lo que está manejando una vacante operativa y una administrativa que es camaristas y auditor nocturno, por ejemplo. Entonces, Así en una es. no ocupo pruebas psicométricas y en el otro sí. Así es, incluso pueden poner como, por ejemplo, dije un ejemplo, a lo mejor pueden poner, no sé, que les llegaron 2 participantes o 3, pues ponen a los 3, ¿no? Le pueden poner Juanito, Luis y el otro, Alfredo. Y ahí lo van poniendo, ¿no? O sea, por eso dije, no necesariamente tiene que ser algo real, algo ficticio. Pues Juan le evalué todo esto a este tal, los resultados fueron para Juan esto, para este y para este, ¿no? Y con este fundamento, pues dicen, pues el puesto, de acuerdo con los resultados obtenidos, pues es para Alfredo, por ejemplo, ¿no? Y ya van a integrar su informe al final. ¿Me explico? Muchísimas gracias. No, yo para mí está súper entendido ya esta última parte. Yo creo que la segunda sí se me complicó un poquito, pero bueno, gracias a los compañeros que pudieron aportarme ideas, ya fue como que yo lo hice, pero yo sí me basé a algo real.
que realmente ahorita el hotel tiene muchas vacantes, entre ellas las que le comenté, entonces estoy trabajando sobre esas necesidades. Pues con mucha más razón, porque ya vas a tenerles los datos y los vas a tener la información. De eso se trata precisamente este posgrado. Adelante, Nora. Mi pregunta es, por ejemplo, en mi caso, yo sí considero que a lo mejor sí expliqué ahí ciertos, y de hecho revisé ya en la retroalimentación que nos hizo, que me hacen falta hay unas cosas. Entonces, eso lo podría yo integrar, o sea, lo que quiere usted ahorita es que lo que yo hice integre lo que me hace falta. Claro, la idea es esa, o sea, la idea es que la actividad se va a ir mejorando, ¿no? En función de todo esto que van avanzando, porque de repente yo les puse algunas observaciones y me dijeron, oiga, pero ya no la puedo subir. Digo, no se preocupen, se trata precisamente de que estas observaciones y conforme van ustedes avanzando y les va dando más claridad, bueno, porque es un proceso lo que estamos haciendo precisamente, ¿no? Entonces de eso se trata. Ahora, por ejemplo, en mi caso, realmente, cuando yo tenga que hacer mi reporte de integración, Ajá. ¿sí tendría yo que realmente aplicar esas pruebas a alguien o puede ser hipotéticamente? Por eso dije ficticio. Dije, si pueden hacerlo real, lo pueden hacer. Si no pueden hacerlo real, háganlo ficticio. Aquí lo que me interesa más es estos elementos, cómo manipulan, diríamos, todo este proceso, porque imagínense que yo les diga, pues sí tiene que ser real, no nos daría ni tiempo. El curso es de un mes y viene el otro curso y no nada más tienen conmigo, tienen con otro. Por eso dije al principio, puede ser real o ficticio. Lo importante aquí, que se vaya llevando a cabo todo el proceso tal y como desde un principio dijimos, ¿no? Ok, doctora, entonces, sí, entendí y pues creo que no va a ser tan difícil porque pues yo ya más o menos diseñé algo sobre algo real y sobre una necesidad que sí hay en el albergue y y pues ya nada más tendría yo que complementar, por ejemplo, el tipo de prueba, ¿no? Así es, ya tú con base en eso que me dices, que observas que hay un mal reclutamiento, bueno, pues incluso tú puedes aquí proponer cuál sería lo ideal de acuerdo a las capacidades que tú vas a evaluarle a ese puesto. ¿Sí? Ok, gracias. Más? Adelante. ¿Quién más? Yo, doctora. Adelante. Nada más gracias, una duda. En la actividad 3, aquí podemos justamente de la actividad 2 que ya realizamos, podemos simplemente añadir, por ejemplo, ahí robustecer con a lo mejor el perfil de puesto, los formatos que yo ocuparía y ya ahí también ir colocando las pruebas que se le aplicarían a las personas, a los candidatos, pero puede ser sobre ese mismo trabajo. Claro, de eso es la idea. Por eso desde un principio la actividad 2, quizá a lo mejor no me expresé bien en la sesión anterior, puse el ejemplo de la secretaria, porque la idea era esa, que ustedes con estos contenidos o estas lecturas que hicieron de estos materiales, bueno, pues ahora hacer el proceso, pues me ponen el puesto, me ponen todos los elementos y a partir de allí voy a seleccionar cuáles serán las baterías más idóneas, más apropiadas y me lo adjuntarían allí. Pueden ser datos ficticios, como le dije a su compañera, o datos reales, depende de qué tan fácil sea para ustedes, ¿no? Pero al final, lo que yo quiero es que me presenten perfectamente bien todo el proceso con el informe correspondiente, así como si fueran a entregarlo, ¿no? Perfecto, doctora, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga duda? Gracias, doctora. Pues creo que queda claro, ¿no? Si ustedes observan entonces prácticamente la última sesión que vamos a tener, y ya sería básicamente nada más ver los materiales, incluso vienen ahí los materiales de cómo elaborar el informe, por ahí vienen cada actividad tiene sus materiales para lectura, algunos a lo mejor como les dije, pues ya ustedes lo han trabajado, son expertos en esto, pero para quienes no, bueno, pues ahí viene ya estos elementos de cómo elaborar un informe de selección, que sería prácticamente la próxima semana con lo que cerraríamos ya nuestro curso. Doctora. Adelante. Buenas noches. Disculpe, Buenas mire, noches. yo en la actividad 2, bueno, usted ya me hizo el favor de calificarla.
Yo desde la parte de planeación ya le había presentado un cronograma de actividades con una delimitación de hipotéticas pruebas que yo iba a aplicar. En la actividad 3, lo que yo tendría que hacer sería en este caso anexar dichas pruebas vacías, o ya en mi caso, bueno, sí tengo la facilidad de presentarlas ya con datos, ya calificadas, ya aplicadas. ¿De qué manera se las puedo presentar? Como tú quieras. Si tú tienes esa facilidad real, pues real. Por eso incluso yo les digo, no pongan el nombre de la empresa. ¿Se acuerdan que les dije? Para evitarnos cuestiones legales o cualquier conflicto que tuvieran, y pongan la empresa X, la empresa Y, la empresa Z. Pero si tienes oportunidad y son realmente lo que vas a hacer o ya tienes datos reales, pues puedes ponerlo. Si no lo tienes, bueno, por eso dije, pongan pues valores ficticios, pero que de alguna manera se vaya viendo el por qué toman esta decisión de que le van a dar el puesto a Alfredo y no se lo van a dar a Juan. ¿Me explico? Sí, claro, muchas gracias. Sí, ¿qué más va? ¿Nora? No, perdón, no bajé la mano. Ah, yo pero ya sí, no la bajé, pero bueno, ya el reporte ya sería lo que usted nos dijo que pues para diciembre, pero que es mejor que lo presentemos antes, ¿no? Sí, no es obligatorio que lo presenten antes, insisto, la fecha límite es el 17 de diciembre. Mi sugerencia es... Pero sí, prefiero yo hacerlo como usted lo pide, porque si no luego se nos junta todo y es una locura. Sí, la verdad que luego los veo yo, que es una del final. No es que todavía no hago la actividad que me pidieron la integradora, porque todos los cursos les van a pedir una actividad integradora. Entonces yo siempre les digo, más vale sacarlo antes y ya. Y con eso ya, pues cierran prácticamente el curso, ¿no? Gracias, doctora. Pues bueno, si no hay ninguna otra duda, vamos a cerrar aquí. Déjeme, cierro ya la